Segundo bloque de Zona de Lectura y es el momento de recibir a Ana Noguera. Ella es la autora del libro Revoltosas y Revolucionarias y con ella reconstruimos de manera colectiva la biografía de mujeres destacadas militantes de nuestra Córdoba. Hola Anita, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Bueno, y hoy, ¿quién es nuestra protagonista? Bueno, yo el último tramo del año siempre anudo, digamos, dos fechas que me parecen como muy importantes. Primero el 25 de noviembre, que fue el Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres, por la erradicación de la violencia. Y el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, se me vino a la mente la imagen de una mujer, una luchadora, digamos, por los derechos humanos, como fue María Elba Martínez, abogada, digamos, de la mayoría de las causas o de las causas, las primeras causas contra delitos de lesa humanidad en Córdoba. María Elba había nacido en Formosa, era formoseña en el año 1944. Y en los años 60 viajó a Córdoba, digamos, se vino a Córdoba a estudiar Derecho y se fue metiendo de a poco. Ella contaba en algunas, digamos, a sus personas allegadas, le contaba que ella había tenido vinculación en Formosa y en Córdoba después con los curas tercermundistas, había tenido acercamiento a los curas que estaban ahí en la parroquia de Cristo Overo, a gente de las ligas agrarias ahí en Formosa, digamos, tenía como una sensibilidad social y empezó a trabajar como abogada en los barrios populares, en las villas, tanto en lo penal como en el tema laboral, digamos. Claro. Se fue acercando, digamos, más desde lo laboral, seguramente en sus principios. En sus principios lo laboral, además, en los años 70 había siempre mucho conflicto por la tierra en los distintos barrios de Córdoba, ¿no? Loteos fraudulentos y una serie de irregularidades. Entonces había muchos abogados ahí asesorando a los vecinos. Cuando ella, digamos, cuando viene la dictadura, varios de sus colegas, compañeros y compañeras empiezan a ser perseguidos, asesinados también algunos, por ejemplo en Mar del Plata con la Noche de las Corbatas. Entonces ella se retira un poco, digamos, de la actividad más pública y toma como mayor conocimiento de todo lo que está pasando cuando se da la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 78-79. Entonces ahí ella empieza a vincularse fuertemente con el tema de las denuncias, a escuchar a los familiares, se involucra, digamos, mucho a través del SERPAJ, que es el Servicio de Paz y Justicia, donde estaba Adolfo Pérez Esquivel, y forma con él, digamos, de alguna manera una relación muy estrecha. También con Eugenio Zaffaroni, que para ese momento también estaba con todas las denuncias y con lo que es la criminología crítica y toda una visión diferente del derecho. Y después empezó a activar en los 80, en los 90, estas primeras causas que eran los juicios por la verdad, que le decían, todavía no eran juicios donde hubiera condenas, después de las leyes de impunidad. Entonces ella empezó de todas maneras a seguir, digamos, recabando información, a seguir armando causas, a seguir, de hecho muchas de las causas que están de las primeras tienen el nombre de ellas, ¿no? Dice Adolfo Pérez Esquivel, María Elba Martínez, como querellante. Y me parece que fue una mujer, digamos, que no solamente también se comprometió con las causas por la violación de los derechos humanos, sino también en muchas otras causas de gran peso, si se quiere, político y social, como fue las denuncias de las madres de Barrio Ituzaingó. Sí, un caso muy actual. Muy actual, con todo el tema, digamos, ella estaba muy interesada en el tema de lo ambiental, con las cuestiones de los pueblos originarios, con el tema del APA, de Regino Mathers, digamos, causas muy... De mucha resonancia y de mucha trascendencia en la opinión pública. Y de hecho, fue la representante, la abogada de la familia de David Moreno, que fue un niño que murió asesinado por la policía en el 2001. Eso también a ella la había como marcado mucho. Entonces, siempre estaba como muy involucrada en esas, digamos, desde el derecho, desde su aporte a causas, bueno, sociales y con gran peso, pero... Para la vida de la sociedad. Para la vida de la sociedad, pero lo interesante es que sus compañeros la recuerdan como una mujer a la que no le importaba, digamos, si el que tenía que ser denunciado era
un político reconocido, Exacto. o la iglesia, o bueno. Y la hemos despedido hace poco, relativamente poco. Hace relativamente poco, y me parecía también que interesante rescatar su figura. Fue una de las primeras que empezó a hablar de esto de la la violación debía ser juzgada como algo separado del resto de las situaciones de violencia vividas en la dictadura. Exactamente, y en eso fue una pionera. Bueno, Anita, muchísimas gracias por nuestra protagonista del día de hoy. Gracias. Hasta la próxima. Llega el momento ahora de conocer a otras protagonistas vinculadas a la industria del libro. Es el momento en que desde Zona de Lectura charlamos, en este caso con Ivana Misaurowski. Ella es diseñadora de tapas de libros y de colecciones de libros. Y esto nos contaba sobre sus diferentes tareas. Soy Ivana Misaurowski, me dedico a la edición gráfica de libros, me encanta hacer libros y voy a intentar contarles sobre el proceso del diseño de las portadas. Estudié diseño gráfico y artes plásticas y trabajé en el ámbito de gráficos desde siempre. Y fue hasta que, hace como 20 años atrás, comencé a trabajar en una editorial y me asignaron el diseño de la tapa de un libro por primera vez, y todavía me acuerdo esa experiencia de diagramar, de ver cómo, con qué elementos armar el diseño de ese libro, y desde ahí fue cuando vi ese libro impreso, y ahí es en donde me di cuenta de que eso era lo que quería hacer el resto de mi vida. Llegar al diseño final de la tapa es lo más complejo, porque en realidad es parte de un proceso. Yo en general comienzo trabajando todo el libro, comienzo con el interior, a leer, a procesarlo. Trabajando el interior, ahí es como que se revela qué imagen o por dónde. Y en mi experiencia siempre la tapa se revela en medio o al final de ese proceso. Por ejemplo, un caso que me pasó diseñando esta colección, me asignaron el diseño de la colección justo antes de irme de viaje, y estando, viajando, estuve en un museo en donde vi una obra de arte cinético. En realidad era como media habitación en donde estaba la instalación de líneas de colores estáticas, pero que dependían de la mirada del observador. O sea, mientras que uno se movía, la obra cobraba movimiento, y de acuerdo a donde vos estabas, en los diferentes puntos de vista. Y ahí es en donde dije, esa es la esencia de la colección. Otro caso de una colección que me tocó desarrollar fue de una colección de cine. Había tanta información que pensé o tantas imágenes de películas, pensé en que era necesario tener un sistema que contemplara toda esa cantidad de imágenes. Se unifica en que todos tienen el mismo sistema. Bueno, este es un libro que está en imprenta, que está por salir, que se llama Otro País, de Editorial Los Ríos, y son todas películas argentinas.
En Zona de Lectura seguimos hablando de libros y en este caso recibimos a Darío Sandrone, doctor en filosofía y profesor de filosofía en nuestra Universidad Nacional de Córdoba, autor también de Selva Artificial, la vida entre las máquinas. ¿Cómo estás, Darío? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, y te tiro una pregunta disparador que parece hasta como un latiguillo para un chiste, ¿no? ¿Cuántos tecnólogos se necesitan para cambiar un foquito? Sí, es un título de un texto que está en el libro, que yo le pongo en referencia a una que quizás sea la lamparita o el foco de luz más famoso del mundo, que es una lamparita que está en un cuartel de bomberos de la ciudad de Livermore, en California, en Estados Unidos, que ya tiene más de 117 años funcionando. Se colocó en 1901, ¿no? Ya tiene 120 años y nunca se ha apagado esa lamparita. Wow. Todavía hay una cámara que la filma permanentemente, en que si entran a la página de web de ese cuartel de bomberos se puede ver todavía allí. Debe ser un récord Guinness eso, ¿no? Las cosas Sí, hechas para durar. Está en el libro de récord Guinness como la lamparita que más tiempo lleva funcionando. Claro. ¿Y qué nos lleva a pensar eso con respecto a las cosas hechas para que duren para siempre en combinación con estas nuevas prácticas que son las cosas para usar y descartar? Sí, yo la menciono ahí a esta lamparita como un símbolo que se suele utilizar, porque hay un episodio histórico que en 1924 el grupo Phoebus, que es un grupo que reunió en ese momento los incipientes fabricantes de Europa de lamparitas, se reúnen para diagnosticar cómo estaba el mercado de la venta de lamparitas de luz, y llegan a la conclusión de que no era bueno para el negocio que duraran tanto. Claro. Y concluyen con una estrategia de fabricación que es hacer lamparitas peores de las que podrían hacer para que se quemen antes y de esa manera vender más, ¿no? ¿La obsolescencia programada que se le llama? Claro, todavía no tenía ese nombre porque estamos hablando de 1924, principio del siglo XX, pero digamos es el nacimiento de alguna manera de un modo sistemático del mercado y de la industria de hacer objetos que se rompan, ya previendo en qué momento con anticipación para poder vender otros nuevos, ¿no? Y que recibe el nombre de obsolescencia programada hoy en día. ¿Y en qué nos convertimos como especie humana que habita este planeta al hacer esto, ¿no? ¿En qué incide eso en nuestra vida? Yo creo que desde el punto de vista antropológico, el ser humano efectivamente es un ser que crea artefactos para modificar su entorno y vivir más cómodamente o sobrevivir en los entornos naturales. Y siempre un principio básico ha sido crear artefactos para que permanezcan en el tiempo, ¿no? El cemento, los metales, para hacer los edificios, las construcciones, nuestras herramientas más duraderas. Parece ser como una inercia que ha tenido la humanidad durante muchos siglos. Casualmente en el siglo XX parece disociarse eso, ¿no? Los objetos tecnológicos se diferencian de los productos de mercado. Una cosa es hacer un objeto tecnológico bueno, que dure, ¿no? Y otra cosa es hacer un producto bueno, es decir, que tenga recambio y pueda venderse y genere un mercado de consumo, ¿no? Parece que ahí hay un divorcio entre industria y mercado, ¿no? Que bueno, hasta el día de hoy es muy cuestionado y hay muchos debates al respecto. Y me parece que la lamparita de Livermore siempre está ahí como señalando lo que podría ser una tecnología, ¿no? ¿Y qué efectos pensás vos que puede tener sobre nuestras formas de relacionarnos, ¿no? Esto de aceptar como tan tranquilamente que las cosas están hechas para que caduquen pronto, en cuanto a las relaciones humanas, ¿no? ¿Cómo ha ido afectando eso también en nuestros modos de relacionarnos? Sí, a mí me parece una de las cosas interesantes, me parece que tiene este problema o esta característica que ha adquirido la industria, el mercado, es que los objetos ya no duran de una generación a otra, ¿no? Es decir, los que tenemos cierta edad sí recordamos que, por ejemplo, los objetos que eran de los abuelos, después quedaban para los padres, después para los hijos, los muebles, ¿no? Es decir, había como una especie de transición de los objetos quedaban en las familias y las personas iban desapareciendo, ¿no? Eso, por ejemplo, es una característica de la cultura y de las relaciones que ha ido desapareciendo, que va desapareciendo. De cierta forma, me parece a mí, por esta característica que ha adquirido el mercado de los objetos, ¿no? De las cosas, del diseño. Claro.
Bueno, Darío, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos. Y bueno, y nos quedamos, Lu, pensando en mucho más, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, la máquina de coser de mi abuela, que la tengo yo. También estaba haciendo un listadito yo de El cosas trabajo tengo. que antes era para siempre, viste que ahora es como que no, el trabajo es hasta que te pinta. Antes el trabajo era para siempre. ¿Cuántas cosas que van Y las transformándose? relaciones líquidas, por otro lado, ¿no? Mientras estamos bien, y si no, chao. Tenemos mucho para pensar. Qué lindo este programa. Cuántas cosas que nos deja ahí disparados. Selva artificial, ¿eh? Lo podés encontrar en la tienda virtual 1918 y también en todos los puntos de venta de la librería de la Universidad Nacional de Córdoba, de la editorial de la universidad. Exacto. Te lo dejo para vos. Muchas gracias y nos despedimos, Pato. Dale, nos vemos. Será hasta el próximo Zona de Lectura. Muchas gracias por estar ahí. Chau, Lu. Adiós.